En estos ambientes inquisitorios se crea una psicología también compleja, y es que uno cree que tiene que habitar el mundo pidiendo perdón de antemano, o sea, la culpa permanente. O sea, se crea esta idea de que todos somos pecadores y que todos tenemos que ir pidiendo perdón. Y vuelve uno a pensar en Ricky Gervais, el humorista, cuando dice que en estos tiempos es común que la gente confunda el objeto del chiste con el tema del chiste. Hoy en día, para quien habita el mundo de la política, no hay ese beneficio de la duda. No, eso es impresionante. Cuando uno cometió un error es porque tiene una ambición extravagante, una porque agenda se secreta. vendió una agenda secreta, o porque era un traidor o un vendido. Sí, a mí me intimida. Yo era mucho más libre allí y ya muy difícilmente voy a tuitear. Hola, Ricardo. Hola, Alejandro. Quiero que hablemos hoy de una de las características de nuestra época, de tema que hemos tocado tangencialmente en otros episodios, pero es la cancelación, la policía sociológica que habita el mundo actual, los clérigos intolerantes que sobre todo están en las redes sociales, esta especie de locura o de nuevo puritanismo que acecha el mundo. Me quedo pensando en que sí están en las redes sociales sobre todo. Uno sale al mundo y no se siente esa mirada de la Inquisición, sino que la gente más o menos puede hablar sus cosas y estar en desacuerdo y hacer chistes. Hay como todavía un mundo en el que hay diálogos, digamos, pero allí no. En las redes sí es imposible. Yo cuando fui profesor de teoría de juegos, una de las clases finales del curso hablaba de un tema que siempre me ha interesado desde un punto de vista sociológico general, y es como una norma social, algo que uno obedece aunque no esté escrito en ninguna parte. Necesita como de dos tipos de agentes. Primero, alguien que la cumpla como cuestión de principio, sin respeto a una norma de tráfico, pero policías también. Alguien que esté dispuesto a señalar que no lo están cumpliendo. Y eso tenía un efecto positivo en ciertas áreas. Pero aquí, estos policías han querido, yo creo que imponernos unas normas sociales donde básicamente no se puede decir nada, donde hay un mundo hipersensible, donde se está volviendo hablar, hacer un chiste, conversar, decir cualquier cosa en las redes sociales. Muy difícil. Muy difícil. Y comenzamos, Ricardo, paulatinamente a autocensurarnos. Y hay otro término sociológico que me gustaba utilizar, a falsificar nuestras preferencias por temor a estos policías, a estos clérigos rabiosos que habitan nuestro mundo. Me hace pensar en esas personas que son policías voluntarias, que son... De chaleco. Sí, que son como doblemente policías porque es ya la entrega total y una vocación, y lo que están pensando mientras están trabajando es en el momento en que van a poder ser policías voluntarios por la noche, y cómo es, sí, hay una convicción allí que puede ser a veces preocupante y peligrosa, pero esto se vive en las redes todo el tiempo, un montón de voluntarios de chaleco, todos listos a señalar que alguien se cruzó la línea que no era y dijo la palabra que no era, y se rió de lo que no se puede reír. Entonces sí es un momento que no era fácil de prever. Cuando yo estaba en el colegio, en primaria, 8 o 9 años, sentía en algunos ambientes, sobre todo escolares, con la religión católica que estaba por ahí, todos los lados, a pesar de que yo no estudié en un colegio religioso, pero que había eso, como los pecadores. Sí. Y había como esa búsqueda de pecadores todo el tiempo. En los grupos humanos hay gente que juega ese papel voluntariamente que es impresionante. Los señaladores de pecadores y los sapos del curso que si alguien está hablando lo denuncian. Hay algo humano en ese comportamiento, digamos humano en el mal sentido de la palabra. Pero en estos ambientes inquisitorios se crea una psicología también compleja, y es que uno cree que tiene que habitar el mundo pidiendo perdón de antemano, o sea, la culpa permanente. Sí. Y los pecadores señalando. O sea, se crea esta idea de que todos somos pecadores y que todos tenemos que ir pidiendo perdón.
en el cine de Hollywood de los 30s, 40s, estaba el famoso código Hays, que era el que decía qué se podía decir y qué se podía mostrar en cada película. Corresponde con el macartismo y con los políticos vigilando las películas que eran pues eran una influencia enorme en esa sociedad. Y entonces lo que sucedió también es otro comportamiento psicológico que nace ante la censura, es el ingenio para burlársela. Muy bueno. Entonces está el cine de Billy Wilder, que uno lo ve hoy en día y es de un descaro y de una irreverencia y es hasta bárbaro porque se burla de todo ese puritanismo gringo, pero con mucho ingenio, de tal manera que todas las frases tienen doble sentido, todo se puede interpretar de la manera más perversa que uno quiera, pero el director puede decir, pero yo no, ¿dónde ve eso? Eso, yo solo estoy mostrando otra cosa, es decir, el doble juego, la ironía, la sutileza, todo empieza a funcionar y también pone a los creadores, todo este puritanismo, toda esta inquisición, a decir la verdad sin que se note. Que es muy interesante y es siempre que hay una censura, que puede ser oficial o puede ser como esta. Esta es como la extorsión moral de la mayoría. No es oficial, pero es cuasi oficial y es permanente. Eso despierta la creatividad. Exacto. Y aparecen ahí en ese limbo obras maestras, que me parece obras interesante. Maestras completas que dicen toda la verdad de lo dicen humano. Toda la verdad. Pero sin que los puedan condenar. Se me viene a la mente esta excelente novela El Maestro y Margarita, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Durante la Unión Soviética, que lo dijo todo. Lo dijo todo. Que describió esa sociedad opresiva con la libertad de expresión, donde no se podía decir nada de una manera creativa, artística y transgresora, por supuesto. Estas 2 semanas, el gran tema sobre el puritanismo y sobre estos tiempos y la cultura woke y las redes sociales, pues ha sido el estreno de Blancanieves, que hace parte de una tendencia de Disney a ratos incomprensible de volver las películas clásicas animadas, películas actuadas por personas, que llaman live action ahora de los niños. Es incomprensible porque recrean esas películas a veces casi al pie de la letra, pero con personas, con los mismos disfraces, con las mismas estéticas. Casi al pie de la letra de las películas animadas de nuestra época, exacto. Las que vimos nosotros. Yo me acuerdo la de Blancanieves, que era espectacular. Esa película es espectacular, es el primer largometraje animado de la historia y es una joya. Verla, cada cuadro, eso es una obra de arte. Habíamos hablado de Dumbo en un episodio anterior y su borrachera. De su borrachera sospechosa. Y allí uno podría contar a Pinocho, que es una belleza esa película, desde el 41. O uno podría hablar de La Dama y el Vagabundo, o podría hablar luego de Aladino, La Bella y la Bestia, que son ya noventeras. Todas esas las han vuelto películas live action, como dicen. Y los resultados son a veces divertidos, pero usualmente son espeluznantes porque son como unos señores disfrazados de dibujo animado. El caso que a mí me había parecido más patético hasta ahora era el de Pinocho, en el que el pobre Tom Hanks estaba disfrazado de Gepetto, pero era tratando de ser igualita a la película y entonces uno siente que es algo como... no cuadra. Sí, que es como una fiesta infantil eso, como que unos señores ya viejos se disfrazaron de los dibujos animados y no funciona. Y esta semana fue el lanzamiento de Blancanieves. De Blancanieves, que tiene de protagonista a una actriz que a mí me parece magnífica, que se llama Rachel Zegler, y me parece magnífica porque salía en West Side Story, la versión de Spielberg, que es buenísima. Y es una artista que tiene algo que ver con Colombia, su familia es colombiana, y entonces desde el principio esa fue una primera crítica, que cómo escogían una latina de Blancanieves. Luego vino la crítica cuando se supo que iban a ser Blancanieves, de cómo iba a ser el tratamiento de los personajes de los 7 enanos.
Entonces hubo pues una cantidad de crítica, que cómo puedan hacer eso, que esta era otra época, que ya los enanos pues no se podían mostrar como en esos tiempos. No contratar enanos, No ¿no? querían, les parecía que era denigrante, digamos, jugar el juego de Blancanieves y los 7 enanos a estas alturas. Terminaron haciéndolos por computador. Ok. Y entonces vino la crítica de los actores enanos que decían, pues nosotros tenemos derecho a trabajar. Esto para decir que esa película ha tenido todas las posiciones posibles, todas las reclamos posibles, todas las críticas posibles desde todo punto de No se puede vista. hacer nada. No se puede hacer No nada. se puede hacer nada, pero llega al clímax el asunto, una película llena de problemas, con todo el viento en contra, cuando la actriz de familia colombiana invita a la gente a ver la película y termina su post, si no estoy mal, en Instagram, diciendo, y además, libre Palestina, Free Palestine. Sí, agrega. sí. Lo que pasa es que la actriz que hace de la bruja mala es de Israel y ha sido del ejército de Israel, y entonces empieza a enrarecer No. las entrevistas para promocionar la película. Y empieza a enrarecer todo porque pues Disney no quiere tomar posición sobre la guerra en Gaza o bueno, la ocupación de Gaza, como uno le quiera decir, o el genocidio, como uno quiera decir. Es un tema muy delicado en esa industria. Esa industria tiene mucha gente pues judía Sí. detrás de las películas y entonces empieza a ser un desastre y empieza a tener a todo el mundo en contra, de tal modo que si uno entra a IMDb, la gran enciclopedia del cine en internet, yo creo que es la película que he visto con peor nota de los Sí. espectadores. El promedio de la calificación es 1.5 Mm. y es un desastre en la taquilla. Veo como una confluencia aquí, Ricardo, de dos cosas que están unidas, pero que de alguna manera no son la misma. La cultura de la cancelación y todo lo que hay detrás, y cómo Blancanieves no puede ser latina o puede ser latina, y los 7 enanitos, y la polarización del mundo. Hay Sí, ciertos temas que destruyen cualquier cosa, que no pueden ser tratados, donde hay otra suerte de policías también. Entonces, esta combinó todo. combinó todo en el mundo en el que hace Mm, un mes Emilia Pérez era un problema, la mm, película Emilia Pérez era un problema, porque la actriz había puesto unos tweets hace no sé cuántos años en los que, no sé, se burlaba de los musulmanes, no recuerdo cuál era el problema, pero es decir, es un mm. momento en el que yo veo a los amigos que tengo en ese mundo, en el mundo de los actores, revisando sus tweets de hace 10, 15 años, cuando todo el mundo era más bien irresponsable, entre comillas irresponsable, Pero ejercía se su podría derecho, actuar con humor. sí, Mm. a mamar gallo y a decir cualquier cosa. Y yo veo a la gente revisando sus tweets de hace 15 años y 10 años, pues. Volvamos a la policía, porque esta policía no solamente está interesada en el presente, en lo que dice una hora, sino que empieza esa historia de revisar todo, esculcar Y claro, el todo lo que pasado. se ha dicho, todo lo que yo, por ejemplo, pues al haber sido funcionario, tengo cientos de horas de videos, hemos escrito muchas columnas, Ricardo, Muchas. todas las hemos olvidado, quizás no estamos de acuerdo con todo lo que No, dijimos entonces. quizás nos entramos en contradicción las de Mm. ahora con las de hace 15 años. Pero la policía está al acecho. La policía está al acecho. Y si se metieron, por ejemplo, en los Oscar y lograron que la película favorita pasara en blanco prácticamente, encontrando tweets viejos, porque eso es todo un diseño de campaña publicitaria en busca de lo que dijeron Mm. todos. Si se meten con eso que es puro entretenimiento en teoría, pues en política tiene que ser despiadado. Yo voy a contar como dos anécdotas personales. Una, estaba yo, era creo que decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, era la prehistoria de Twitter, ¿no? Donde uno podría decir cualquier cosa. Sí, De no eso se pasa. trataba, ¿no? Era chistoso, Era sí. chistoso, Era sí. sobre todo para mamar gallo, pienso yo. Y yo leí en ese momento un pedazo de noticia, o como que había dos noticias al mismo tiempo en un periódico. Una noticia vieja sobre los mercenarios israelíes que vinieron a Colombia en los años 80, Yair Klein y demás. Sí. Y en la misma página había una noticia sobre
mercenarios colombianos que salían ya del país a pelear alguna de las guerras del mundo, ¿no? Y yo hice un chiste, me pareció como un contraste. Antes venían mercenarios, Sí, ahora ahora se acaban. Yo dije, pues después de todo me parece más interesante, mejor para un país exportar mercenarios que importarlos. Claro, de Sí. hecho tiene sentido además. Bueno, dije eso. Eso fue Pero un chiste, pero en estaban ese las dos momento fue un noticias ahí. problema. No, No. pasó desapercibido. Sí, En un momento claro. alguien dijo, ja, 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 ja. Sí, sí, sí. 10 ya. años después encuentran eso. Claro. Sacado de contexto, creo que había pasado lo de Haití o cualquier cosa, pues sí, era un comentario que parecía insensible. Y los policías de lo políticamente correcto estaban ahí para condenarme. O sea, 10 no años tenía después. redención, ya era un pecado mortal y ya básicamente merecía el infierno o arder en el infierno. Lo mismo que yo sentí cuando era joven, De esas miradas. esos rezagos de la Inquisición que todavía Claro. estaban en Medellín. Sí, yo sí creo que hubo allí una transformación verificable del momento en que podía uno tener humor y vuelve uno a pensar en Ricky Gervais, el humorista, cuando dice que en estos tiempos es común que la gente confunda el objeto del chiste con el tema del chiste. Es decir, que uno se esté burlando de los mercenarios y la gente crea que lo que uno está es burlándose de la guerra o del dolor de la gente. Porque en estos 10 años uno puede verificar la transformación de la gente con humor a la gente sin humor. Eso sí pasó, se fue agotando como si fuera un recurso natural el humor, se lo fueron acabando todo. Había un columnista, que soy todavía columnista en el New York Times, David Brooks, que le gustaba hacer columnas de lo que él llamaba sociología humorística. Escoger pedazos de las ciencias sociales y traerlos de una manera humorística, Sí. para burlarse un poco de la realidad, con un sentido de sarcasmo. Y a mí me gustaba leer sus columnas y empecé como a hacer columnas parecidas, ¿no? Sí. Y escribí una en esa época, medio burlándome de por qué de alguna manera las mujeres colombianas tenían novios extranjeros, ¿no? Sí. 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 Y que era muy difícil para las grandes estrellas colombianas. En ese momento hablaba de Faustino Asprilla, que era el único que había logrado tener por allá una gran diva del cine porno italiano como su pareja. Me acuerdo, ¿no? me Entonces, acuerdo. mamaba gallo con eso. Sí. Hoy en día eso no se podría escribir. No. La gente no entendería que hay humor ahí, que hay ironía, que es una manera de decir las cosas para decir otras. La gente se lo tomaría literal y aprovecharía para cancelar, que es el gran problema. Cancelar. Es buscar cómo cancelar, lo cual cada vez me parece más deshonesto intelectualmente, digamos, la cancelación, y cada vez me parece más una manifestación de mediocridad, la cancelación de... Antes se hablaba de argumentos ad hominem, de acabar a la persona, sí, la al ser persona humano. para acabar el argumento. Ahora me parece que eso que es como un mundo ad hominem, pues como... Los canceladores suelen ser jóvenes en los años... Es impresionante eso. 20 y pico, ¿no? Es Sí. los que les gusta más hacer eso. Voy a cometer, Ricardo, un acto de nepotismo descarado. No tiene Voy problema. a leer un fragmento de una columna que escribió hace un año largo en el periódico Universo Centro de mi hermano Pascual. Y es una columna de mi hija Mariana. No, estamos o sea, con el esto nepotismo. es nepotismo absoluto. Sí. Y hace una asociación que me parece interesante entre la generación de los Zoomers, esos que nacieron con este siglo, y los Boomers, que son los de 60 y algo. Y dice lo siguiente: los Boomers conspiranoicos, como los Boomers conspiranoicos. Los Zoomers están convencidos de un mundo que está diseñado para hacerles daño. Y después dice lo siguiente que me parece interesante. Este conservadurismo y esta disociación viene de un miedo al otro, de una desconexión y una desconfianza social. Acechamos porque nos sentimos acechados. Vigilamos porque nos sentimos vigilados y esta paranoia nos hace querer eliminar todo estímulo que nos exponga a la contingencia de la belleza y el terror. Es buenísima. Sí, como un temor del mundo. Más allá de que sea la hija sí, de uno de los y miembros. Esa superposición o traslape en sí. Uno acecha porque se siente acechado, vigila porque siente lo mismo. Es fascinante porque los boomers
Yo creo que son paranoicos por la Guerra Fría, de Sí, alguna es lo del manera. macartismo. Sí, Y el sí. macartismo, vienen, Viene de recogen ahí la ese estilo. guerra, Sí, sí. ese mundo paranoico. Pero los Zoomers es difícil de entender. ¿Por qué? Por las redes, porque todos los están vigilando, porque es un panóptico el mundo ahora y todo el mundo se mira fijamente a ver quién cae y Sí, a en quién ese panóptico, señalan. en ese panóptico. Hay un mundo panóptico, Sí, sí. claramente. Sí, pero este tema de que los Zoomers se convirtieron en policías Sí. y todo el mundo es un policía y yo soy policía porque los otros lo están siendo, que es esta superposición o traslape que señala con Lucidez Mariana. Y si son los veinteañeros, porque las veces que yo he sentido cierto amago de cancelación, por ejemplo, contra mí, o en mi contra, eh, sí he sentido En lo que ese, sentí cuando tenía como 30 años y una señora le dijo al hijo, allá donde está ese señor, que yo me sentía joven hasta ese día. sí, Cuando ya una señora le dijo al hijo, mira, allá donde está ese señor, usted puede hacer tal sí. cosa, me di cuenta. Y ahora cuando uno siente los intentos de cancelación, sí viene de gente Zoomer, sí viene de gente que lo ve a uno pues como un anciano a punto del pañal. Decadente. Sí. A Nazi, bordo, nazi. en el borde del pañal, sí. Como un nazi, sí, un nazi repugnante que toma whisky solo en la casa con fulard. Hay una palabra que nunca me ha gustado para referirse a esos veinteañeros, ese grupo etáreo. Nunca me gusta esa palabra, pero es un grupo etáreo, ¿no? Un grupo etáreo Sí. donde esta inquisición se ha instalado. Sí, sí, sí. Sí, sí, es generacional. Debe haber gente con mucho humor ahí también, que sea la primera en sentirse sorprendida con la virulencia pues que se alcanza en pocos minutos contra alguien. Estamos conectando estas dos historias de los Zoomers puritanos y los boomers conspiranoicos. Eso está muy bueno, sí. Sí, esas dos cosas. Aquí tenemos un boomer conspiranoico de presidente. Totalmente. Pero tenemos otro en los Estados Unidos también, Claro. que ha liderado una especie de reacción a esta tendencia puritana que se está volviendo más puritana todavía, una especie de policía del otro lado. Sí. Incluso más violenta a veces y con el poder del Estado, en este caso metiéndose en las universidades, casi que escudriñando qué es lo que se está enseñando y tratando de utilizar el poder del Estado para hacer ya un control violento, ¿no? Ya no es solamente un fenómeno sociológico, sino que se vuelve otra cosa, ya es pues el poder del Estado como un poder opresor, ya es Sí. orwelliano en un sentido más inquietante, si se quiere. Sí, es un proceso de estos últimos 35 años. Yo creo que ya hemos hablado de que Bush papá acuñó el concepto de corrección política Mm, y lo hizo con mucha habilidad para endilgárselo al progresismo gringo. Y el progresismo gringo realmente se convirtió pronto en una policía que uno, si ve las comedias, las sitcoms de los 90 gringas, ve que están luchando contra esa corrección política y son particularmente incorrectos. Entonces sí, uno ve Friends o ve están siendo Seinfeld, desafiantes contra eso, desafiante. desafiantes, que Hay es un interesante. capítulo de Seinfeld que es sobre que a ellos dos los creen una pareja homosexual, a George y a Jerry Seinfeld, y todo el capítulo es diciendo ellos que ellos no son gays, y ahí mismo agregan, pero no tiene nada de malo serlo. Y es un juego con esa corrección política que es, pues es magistral lo que hacen allí, porque obviamente esa gente es progresista, la que hace Seinfeld es liberal, están a favor de la inclusión. Pero no se imaginaban en esa época que íbamos a caer en este tema de esta cosa de los Sí, pronombres y de toda esa locura, ¿no? claro, es una, pero allí ya están sintiendo que no solo los censura una derecha, sino también sus mismos compañeros Mm. de causas que están vigilando que los liberales sean muy La liberales. norma social esa, ¿no? Exacto. De nuevo, yo me gusta utilizar esta frase de John Stuart Mill, la extorsión moral de los otros que están por ahí, Exacto. todo el tiempo con esa mirada buscando al pecador. Eso pues llega a su clímax, me parece, la derrota de la corrección política con las victorias de Trump
que ocasionan trompsitos en todos los países, desde Inglaterra, empezando por Inglaterra y el Brexit y todos esos movimientos, hasta Argentina y Milei, todos esos trompsitos que realmente su plataforma política es el desprecio del progresismo no exacerbado, sino como censurador. Comienzan a protestar inquisidor. contra eso, a protestar también contra ciertas formas de desigualdad y ciertas poblaciones que habían sido dejadas de ese otro orden liberal que tenía Sí. también que había traído la globalización y demás, y juntan estas dos historias. Pero mientras tanto, el progresismo, cultura woke, siguió creciendo hasta hace poco. Yo creo que ha empezado ya Ha tenido una unos retirada. golpes Ya ha tenido sus golpes. que realmente en el caso de Blancanieves son evidentes. Y en el caso de Hollywood, Hollywood siempre ha sido un buen ejemplo interesante de lo que está pasando en el mundo, porque lo que están tratando es de echar para atrás la cultura woke y es hasta deprimente de ver, porque yo pienso que han debido ser más leales con su progresismo y por ejemplo Disney lo que ha hecho es cortar tramas de, pues sí, de temas de orientación sexual, han vuelto al mundo casi de los baños de antes, mejor dicho, de hombres y mujeres y a simplificar el mundo que ya se estaba logrando que fuera un mundo más complejo, más lleno de diferencias, pues. Un poco estamos en este momento que ese puritanismo que escribíamos al comienzo ha suscitado esta corrección. Pero esta corrección se puede ir para el otro lado otra vez. Es difícil encontrar ese equilibrio. Hay un pulso, ¿no? Entre esos dos. Pulso. Hay gente que trata y lo piensa y trata de resolver ese pulso. Por ejemplo, Mónica Roa, que tiene su organización que se llama Puentes. Y creo que lleva años desde la primera victoria de Trump pensando en cómo hacer para que haya una conversación entre esos dos puritanismos y cómo devolverlos del estado puritano a algo más humano, más a una lengua común. En el lenguaje, Ricardo, yo adopté el todos y todas, por ejemplo. Sí, yo también. Me parece, no me molesta. No me molesta. Ni me parece. Pero hoy cuando lo digo en alguna cosa, hay gente que me lo reclama. No se dice todos nomás. O sea, la policía del otro lado. Que es absurda. Al todes si nunca llegué, al todes si esa vaina. No, yo tampoco. No iba a llegar y no llegaré jamás. Ni, me parece ni a ridículo. A los amigos, amigues. Es difícil. Y los las tampoco. Ahora, quiero decir que no me importa si lo hacen. No, tampoco. Que la gente diga todes o diga amigues. Yo no soy un policía del otro lado. No, tampoco, que la gente diga lo que le sirva y lo que lo haga sentir. Y lo que no me gusta es que el que dice todes se sienta moral. Sí, super, bravo con incluso con los que digan todos. A mí tampoco me parece que hay que vivir molesto porque los que dicen todas y todos, los que dicen todes y los que dicen todos. Sí, la superioridad moral o de un lado o del otro no tiene sentido. Eso es lo que ha sido, digamos, inútil, sobre todo, y no ha sumado a nada. Esa superioridad moral no ha servido para nada, digamos. Volvamos un poco a Blancanieves. Es increíble que una historia como Blancanieves que acompañaba la historia de la humanidad, que tenía un elemento profundo, ¿no? Porque fue sujeta de psicoanálisis. Ahí había como una forma de entender el mundo, un resumen de la experiencia humana. Sí. Había una esencia de lo que somos, de ciertos dilemas, de algunos sueños, de algunos temores. Estaban ahí, ¿no? Totalmente. Eso que está ya no se puede contar símbolos. Esa historia tranquilamente. Sí, es una locura. Eso está lleno de símbolos. Está lleno de símbolos. Y de momentos conmovedores. Ese cazador que saca el corazón de un animal para hacerle creer a la reina mala que mató a Blancanieves. Hay unos momentos allí que además en la película es magistral todo eso que hicieron con esa película, que es oscura y da miedo. Es muy importante toda esa recreación del miedo. Sí, es oscura también. Tiene sus... Del miedo humano. El miedo humano, sí, el miedo humano. De la envidia, de los temores. Ahí está el tema de la gente que envejece y quiere acabar con los jóvenes.
el pulso entre los jóvenes y los viejos. Hay una cantidad de temas que uno puede interpretar allí y le pueden servir y que se empobrezca Sí, las que ya no se historias. puede, una historia humana no se puede contar con su complejidad humana. Esto también es una negación de la experiencia humana. Lo Totalmente. políticamente correcto que va acabando con las manifestaciones artísticas, ¿no? Va llevándolo todo a un promedio de promedios de promedios hacia la nada. Hacia la nada, Sí. hacia la... Es como un mundo superficial que se queda en el discurso. Decías ahora, Ricardo, yo no he visto la película, no sé si la voy a ver después de esa clasificación tan mala, que el príncipe ya no puede despertar a Blancanieves de... No, claro, eso también les pasó a la versión de Cenicienta de Disney y es, bueno, hay toda una corriente de revisionismo de esas princesas de Disney Princesas. porque claro que eran más bien perezosas, digamos, y los príncipes llegaban y resolvían Y la vaina al resolvían la vaina, final, sí, en el resolvían. último minuto, pero ya habían hecho la revisión y ya habían hecho historias diferentes con protagonistas mujeres, pues, que no estaban siendo definidas por sus príncipes, ni sus padres, y ya desde, digamos, La Bella y la Bestia había princesas de Disney Empoderadas. más empoderadas, como se dice, y más con su destino en sus manos, digamos. Entonces, la revisión de las historias viejas y la traducción a la sensibilidad de ciertos públicos me parece innecesaria. Más bien me parece interesante inventarse cosas nuevas. ¿Qué hacer ante todo esto? Pues yo creo que, por ejemplo, cuando uno cree en los libros, en las novelas, en las películas, en las telenovelas, cuando uno ve las sitcoms de las que hablaba, Seinfeld o Friends, pues yo creo que uno se tiene que sentir feliz de ver eso y de aferrarse a esas versiones humanas y como hemos hablado otras veces, acabo de mencionar sobre todo comedias, como esa compasión que hay detrás de la comedia y de los vicios y los errores humanos y los reveses humanos. Yo creo que uno no puede renunciar al humor, a la incorrección, a las Sí. desmanes, a lo humano. Yo he tenido también esa tentación, incluso del veo estos policías o clérigos, desafiarlos un poco. Sí, a mí me parece Pero bueno. encuentro también que a veces es difícil, por ejemplo, en redes sociales, y uno dice, bueno, ¿para qué? Y Sí, esa presencia a veces puede ser intimidante. sí, a mí me intimida. Yo era mucho más libre allí y ya muy difícilmente voy a tuitear. Sí, pero yo creo que es una invitación también a todos a desafiar un poco esa extorsión moral y esa cultura de la cancelación de lado y lado y ser auténtico. Sí, Sí, creo que decir uno lo que tiene uno piensa que ser lo que es, sí. y el chiste va a estar ahí y saldrán los clérigos a condenarnos al infierno. Sí, no Sí. hay nada que hacer, no hay nada que hacer, pero sí hay algo que hacer. No hay nada que hacer en ese sentido. Los clérigos estarán allí, pero uno sí puede sumarle chistes al mundo y compasiones al mundo, con la gente que la caga y con la gente que trata de recuperarse y de redimirse. Eso es lo que tiene gracia de la vida, Sí, digamos. en la Inquisición además los juicios son definitivos y absolutos. Eso tiene la cultura de la cancelación, es cancelado por siempre. No Claro, hay redención posible, no hay eso ni no, siquiera una confesión. a mí me Los impresiona, me pecadores ya impresiona. tienen una letra escarlata y están ahí, marcados para siempre por algo que se dijo en un Algo que se contexto dijo, particular. algo sacado de contexto Mm, usualmente, es muy común que sea sacado de contexto y me impresiona que un grupo de muchachos ya para asumir la edad y la vejez, El grupo de tareo del que hablamos hace un el rato. grupo, el grupo etario me impresiona que no haya ninguna consideración, por ejemplo, con gente que lleva toda la vida trabajando. Mm, A mí me ha impresionado, por ejemplo, para no hablar de nadie aquí en esta mesa, cómo la gente puede ser dura con gente como Cecilia López, por ejemplo, mm.
que a mí siempre me ha parecido admirable, inteligente, valiente, lúcida, hasta llena de humor. Y me impresiona de humor y cómo, autoironía, que de no se está tomando autoironía, en ella serio. no se Sí, cree, sí, sí. Pues podría. uno en la vida comete errores, las trayectorias son difíciles, son complejas. La política Va es y lo que va viene, pasando. uno se va adaptando a circunstancias cambiantes, uno toma decisiones. Hoy en día, para quien habita el mundo de la política, no hay ese beneficio de la duda. No, eso es impresionante. Sí, cuando uno comete un error es porque tiene una ambición extravagante, Una o porque agenda se secreta. vendió una agenda secreta, o porque era un traidor o un vendido. Sí, y el adjetivo que les venga al momento, neoliberal, de facho, lo que sea, sin ningún conocimiento de esa carrera, por ejemplo, de la de Cecilia López, que es, No. a mí me parece muy admirable lo que haya hecho y de mucho valor y de mucho servicio al país. Y además en diferentes gobiernos, de tendencias diferentes, pero con una vocación de servicio que me parece conmovedora y válida, y me impresiona que alguien que tiene, no sé, la edad que sea, llegue y un día se sume a el propósito, pero de acabar para siempre con sí. esa vida. Y se sume ahí, además en unos términos muy fuertes. Hay, Ricardo, un tema que es inquietante, y es que la revolución cultural, por ejemplo, en China fue de unos jóvenes, donde básicamente sus profesores, la gente que había estudiado, fueron masacrados, muchos de ellos, ¿no? Quienes fueron los primeros en quemar libros en el nazismo fueron los jóvenes también. Hay, pues en los jóvenes, cierta falta de discernimiento, y son los primeros que se suman en estas cruzadas inquisidoras, ¿no? En estas formas de cancelación. Uno además tiene puesta su fe en los jóvenes sobre la base de Ahora, no todos, no todos. Pero por eso digo, uno pone su fe en los jóvenes sobre la base de mayo del 68 y de los jóvenes que pelean contra el autoritarismo y las dictaduras, digamos, los jóvenes que se la jugaron contra la dictadura en Brasil o en Argentina. Hay toda una narrativa de ese valor, de esa Sin juventud duda, también. contra las dictaduras, digamos, contra la intolerancia. Pero uno nunca consideraba esa otra parte un poco más fachos. inquietante, y los jóvenes fachos dispuestos a todo. Eso es impresionante. A todo, los jóvenes inquisidores, de alguna manera, que son uno nunca... los clérigos más rabiosos, suelen ser los más jóvenes, desafortunadamente. Eso es muy impresionante, sí. Bueno, Ricardo, un abrazo, y abrazo también a toda nuestra audiencia. Estaremos en la Feria del Libro presentando nuestro nuevo libro. Sí, ya casi, ¿no? Sí. ¿Ya dijimos el título? Creo que no. Bueno, se va a llamar El arte de no enloquecer, que tiene que ver incluso con el tema que tocamos hoy. Con todo esto, sí.